El contrato silencioso. Marco Delgado llevaba 10 meses hablando con las máquinas de la estación Centinela 9, y esta mañana, la cafetera finalmente le había respondido. Bueno, tal vez no había respondido exactamente, pero el pitido doble sonó sospechosamente como un buenos días. Eso, o estaba perdiendo la cordura en este pedazo de metal flotando a 3 semanas de cualquier planeta habitado. Necesito ayuda, murmuró al espejo de su pequeño baño, examinando las ojeras que se habían vuelto permanentes. A sus 32 años, Marco había imaginado una vida diferente. Explorar galaxias desconocidas, no reparar filtros de aire en una estación minera donde la única emoción era cuando los sensores fallaban y reportaban que las lechugas estaban desarrollando conciencia. El comedor estaba vacío, como siempre. De las otras 5 personas en Centinela 9, Marco solo veía a 2 regularmente, la doctora Sánchez, quien pasaba por su chequeo mensual con la eficiencia de un androide, y Torres, el supervisor de procesamiento, quien gruñía saludos monosilábicos. El resto eran fantasmas en turnos opuestos, voces ocasionales por el intercomunicador. Marco abrió su tableta digital mientras mordisqueaba una barra de proteína que sabía a cartón reciclado con sabor artificial a chocolate. Navegó por las noticias obsoletas, los feeds de entretenimiento caros, y luego lo vio, un anuncio que atravesó sus filtros con la precisión de un algoritmo que conocía exactamente qué tipo de desesperado era él. Servicios de compañía Veloria, porque el espacio no tiene que ser solitario. Su dedo se detuvo sobre el botón de cerrar. Leyó los detalles con el cuidado de un hombre tratando de convencerse de que esto no era patético. Contratos de 8 horas. Compañeras certificadas, entrenadas en sensibilidad cultural y dinámica interpersonal. Disponibles para conversación, cenas compartidas, conexión genuina. El precio le hizo tragar saliva, 4 meses de salario. Pero había estado ahorrando durante 10 meses sin nada en que gastar excepto café terrible y barras de proteína mentirosas. Recorrió los perfiles, sintiéndose progresivamente más patético con cada foto. Todas eran bellezas imposibles con nombres exóticos y biografías que prometían experiencias inolvidables. Entonces la vio. Su piel era de un tono púrpura profundo que parecía brillar con luz propia, como el cielo de un atardecer alienígena capturado en forma humana. Sus ojos eran de un dorado líquido, mirando directamente a la cámara con una expresión que no era exactamente una sonrisa, sino algo más honesto. Su biografía era más corta que las otras. Excelente oyente. Disfruto las conversaciones sobre astrofísica, literatura antigua y la belleza de la sinceridad. Alérgica a la falsedad. Esa última línea lo hizo sonreír. Probablemente era una táctica de mercadeo, pero funcionó. Su dedo tembló sobre la pantalla durante un minuto completo antes de presionar confirmar reserva. Su corazón hacía algo vergonzoso que se negaba a reconocer. Seleccionó el paquete básico, 8 horas, cena compartida, conversación. La confirmación apareció con un sonido alegre que se sintió insultante dado lo que acababa de gastar. Reserva confirmada. Lira llegará en el transporte vespertino. Disfrute su experiencia con servicios de compañía Veloria. Marco miró la confirmación, repentinamente en pánico. Tenía 4 horas para hacer que sus cuarteles parecieran habitados por un ser humano funcional en lugar de un ermitaño que conversaba con electrodomésticos. Tenía 4 horas para recordar cómo funcionaba una conversación real. La cafetera emitió otro pitido, y esta vez Marco estaba seguro de que sonaba a juicio. Conversaciones entre estrellas. Marco pasó 3 de esas 4 horas limpiando con la energía maníaca de alguien que había olvidado qué significaba presentable. Encontró 5 tazas de café en lugares donde no tenían razón de estar, un manual de mantenimiento que buscaba desde marzo, y algo que podría haber sido un sándwich pero que había alcanzado un estado de existencia que desafiaba clasificación fácil. El sistema de compostaje del invernadero recibió una donación inesperada. Cuando finalmente llegó a la bahía de observación, se había cambiado de ropa 3 veces y ensayado 12 saludos diferentes. Su reflejo mostraba a un hombre que claramente había vivido en una estación fronteriza durante 10 meses, pero al menos se había recortado la barba. Eso tenía que contar para algo. El transporte vespertino se materializó desde el espacio cuántico con el característico brillo de los motores de corto alcance. Marco lo observó acoplarse con la precisión de sistemas automatizados, las abrazaderas magnéticas enganchando con golpes suaves que resonaron a través de las placas del piso. Su corazón volvía a hacer esa cosa vergonzosa. Le ordenó detenerse. Lo ignoro completamente. La esclusa de air ciclo.
Los protocolos estándar de descontaminación corrieron su curso con minuciosidad burocrática. Marco se dio cuenta de que sus manos sudaban y las limpió en sus pantalones, lo cual definitivamente no era obvio ni patético en absoluto. Entonces ella atravesó el umbral. Lyra se movía como alguien que había aprendido a navegar 1000 gravedades diferentes y de alguna manera las hacía parecer naturales. La iluminación fluorescente brutal de la estación, que hacía que todos los demás parecieran cadáveres, capturó su piel púrpura y la convirtió en algo que pertenecía a mejor poesía de la que Marco podía escribir. Sus ojos dorados barrieron la bahía de llegada en un patrón que reconoció inmediatamente: salidas primero, amenazas potenciales segundo, posiciones de cobertura tercero. Paranoia professional. Él hacía lo mismo en cada estación nueva, cada muelle desconocido. Vestía algo que parecía cómodo en lugar de calculado, lo cual apreció más de lo esperado. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, enmarcando un rostro que era hermoso pero de una manera que parecía auténtica, no editada. Sus ojos se encontraron. El saludo cuidadosamente ensayado de Marco se evaporó. «Debe ser Marco», dijo ella, su voz llevando un acento que no podía identificar del todo. Musical pero no actuado. «Soy Lyra. Gracias por no hacerme adivinar cuál piloto solitario en la bahía de llegada era mi cita. He tenido que jugar ese juego antes. Es incómodo para todos». Marco rió, sorprendido. Consideré hacer un letrero, pero no estaba seguro si sería encantador o profundamente triste. Probablemente ambos. Se acercó con la mano extendida, un gesto humano que claramente había practicado pero lo había hecho suyo. Su agarre era firme, cálido, real. Así que, 8 horas. Eso va a sentirse muy largo o no lo suficiente, y no sabremos cuál hasta que termine. Optimista y ominoso. Me gusta. Marco gesticuló hacia el corredor que conducía al anillo de habitación. Debo advertirte que mis cuarteles no son nada especial. Además, el café es terrible. Y he estado hablando con los electrodomésticos de cocina, así que si soy raro con la conversación, esa es la razón. La risa de Lyra resonó en las paredes metálicas, genuina y sin protección. Una vez pasé 4 días en una estación de investigación donde mi único compañero era un asistente de laboratorio automatizado con un sintetizador de voz atascado en entusiasmo agresivo. Todo era muestra preparada con éxito extremo y cálculos completados con precisión magnífica. Casi me lanzo al espacio el día 3. ¿Qué te detuvo? Despecho, principalmente. Me negué a dejar que una máquina con problemas de signos de exclamación ganara. Lo miró de reojo mientras caminaban, algo curioso en su expresión. ¿Estás nervioso? ¿Es obvio? Tu mano izquierda ha estado moviéndose hacia tu bolsillo durante los últimos 30 segundos. O estás nervioso o estás a punto de sacar un arma oculta, y dado el control de seguridad por el que ambos pasamos, apuesto a nervioso. Marco forzó su mano a quedarse quieta. Ha pasado un tiempo desde que hablé con alguien que no estuviera legalmente obligado a responder mis tickets de mantenimiento. Bueno, estoy contractualmente obligada a ser agradable, así que no somos tan diferentes. Lo dijo con una sonrisa que suavizó el borde, pero Marco captó algo debajo, una resignación que hablaba de demasiados contratos, demasiadas estaciones, demasiadas transacciones disfrazadas de conexión humana. Llegaron a sus cuarteles. Marco pasó la palma por el panel de entrada, repentinamente consciente de cada insuficiencia en su espacio vital. Al menos estaba limpio ahora. La ventana de observación dominaba una pared, mostrando la lenta rotación de las estrellas mientras Centinela 9 completaba su camino orbital. Su litera estaba posicionada para mirarla. La pequeña mesa que había preparado para la cena parecía casi intencional. Lyra entró y fue inmediatamente a la ventana, su reflejo fantasmal a través de las estrellas. Puedes ver la nebulosa hélice desde aquí, apenas. Señaló una mancha de color contra el negro. Trabajé en una estación cerca de allí una vez. La contaminación lumínica la hacía invisible de cerca. ¿No es siempre así? Tienes que estar lejos para ver claramente las cosas bellas. Lyra se volvió de la ventana, examinando sus cuarteles con esa misma inteligencia catalogadora. Su mirada se detuvo en el libro desgastado en su estante. Papal Real. O Iris Sentimental O Rico. Dado el estado de tu cafetera, supongo que sentimental. De mi madre. Insistía en que los libros físicos durarían más que cualquier formato digital. Luego murió y me dejó prueba de que tenía razón, porque la tableta con todos sus mensajes se corrompió hace 3 años, pero ese libro todavía es legible.
La expresión de Lira se suavizó. ¿Qué libro es? Colección de poesía, siglo XX de la Tierra. No entiendo la mitad, pero me hace sentir menos solo, que probablemente es para lo que sirve la poesía. Eso y hacer que los profesores de literatura se sientan importantes. Ella aceptó su gesto hacia la mesa. Entonces, mencionaste cena. Por favor dime que no es pasta de proteínas porque he alcanzado mi cuota anual y solo estamos en noviembre. Cuando el tiempo se detiene. Las 8 horas pasaron como suspiros robados al universo. Marco había perdido la cuenta de cuántas veces se habían reído, cuántas historias habían compartido mientras los platos permanecían olvidados en la mesa. Lira le había contado sobre Veloria, su planeta natal, donde los océanos brillaban con bioluminiscencia y las ciudades flotaban sobre corrientes de energía magnética. Extraño el sonido de las olas, dijo ella, mirando las estrellas a través de la ventana. En Veloria, cada ola canta una nota diferente. La costa completa es una sinfonía interminable. ¿Por qué te fuiste? Marco se atrevió a preguntar. Lira guardó silencio por un momento, sus dedos trazando patrones invisibles en el borde de su vaso. Porque me enamoré de alguien que no debía. Alguien de las clases superiores. En mi mundo, el amor entre castas está prohibido. Así que elegí el exilio antes que renunciar a mi libertad de sentir. La vulnerabilidad en su voz hizo que algo se quebrara en el pecho de Marco. Sin pensar, tomó su mano. Ella no se apartó. Yo vine aquí persiguiendo un sueño, confesó él. Quería ser explorador, mapear sistemas desconocidos. Pero las licencias son caras y las oportunidades escasas. Así que terminé arreglando filtros de aire y hablando con cafeteras. No suena tan diferente de lo que hago yo, dijo Lira suavemente. Voy de estación en estación, de contrato en contrato, fingiendo conexiones que terminan cuando el cronómetro llega a cero. La alarma de su tableta sonó, cruel e indiferente. 8 horas. Contrato terminado. Ninguno de los dos se movió. No quiero irme, susurró Lira, y había lágrimas brillando en sus ojos dorados. Sé que es contra las reglas. Sé que probablemente suena como una locura después de solo 8 horas, pero Marco, no he sentido algo real en años. Todos mis contratos son actuaciones. Esto no se sintió como actuación. Marco se puso de pie, jalándola suavemente hacia él. Entonces no te vayas. No es tan simple. Tengo un contrato con la agencia. Si no regreso, hay consecuencias. Multas, prohibiciones, podrían rastrearme. Entonces encontraremos la manera, interrumpió él. Tiene que haber una forma legal. Una transferencia, una compra de contrato, algo. Lira levantó la mirada hacia él, esperanza y miedo mezclándose en su expresión. ¿Por qué harías eso? Apenas me conoces. Conozco suficiente. Marco acarició su mejilla púrpura, maravillándose de la suavidad de su piel. Conozco que en 8 horas me hiciste sentir más vivo que en 10 meses de soledad. Conozco que cuando hablas, las estrellas parecen menos frías. Conozco que quiero seguir conociéndote, no por 8 horas sino por todo el tiempo que me permitas. Las lágrimas finalmente cayeron, dejando rastros plateados en las mejillas de Lira. Esto es una locura. La mejor clase de locura, dijo Marco, y cuando sus labios se encontraron, fue como si el universo entero se hubiera alineado perfectamente por primera vez. El beso era suave al principio, tentativo, dos almas solitarias aprendiendo el lenguaje de la esperanza. Luego se profundizó, años de soledad derritiéndose en la calidez del contacto genuino. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Lira apoyó su frente contra la de él. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. La agencia enviará cazarrecompensas. Mi contrato vale mucho dinero. Entonces nos iremos de aquí, dijo Marco con una certeza que no sabía que poseía. Mi nave está en la Bahía 7. Está vieja pero es rápida. Podemos llegar al sector neutral antes de que se den cuenta de que te has ido. ¿Y después? Después descubrimos cómo vivir, Marco sonrió, besando su frente. Juntos. Lira cerró los ojos, una decisión pesando en su rostro. Cuando los abrió nuevamente, brillaban con determinación. Está bien. Hagámoslo. Pero primero. Lo besó nuevamente, y esta vez no había dudas, solo la promesa silenciosa de dos corazones que se negaban a volver a estar solos. Decisiones bajo las estrellas. La realidad llegó con la mañana artificial de la estación. Marco despertó con Lira acurrucada contra su pecho, su piel púrpura brillando suavemente en la tenue luz de las estrellas.
Por un momento perfecto, olvidó todos los problemas que enfrentarían. Entonces su tableta vibró. Un mensaje de servicios de compañía Veloria, recordatorio, el transporte de retorno parte en 6 horas. Confirme la preparación de su acompañante. Ya lo vieron, murmuró Lyra, completamente despierta. Tienen rastreadores biométricos en todos nosotros. Saben que no regresé al transporte anoche. Marco se sentó bruscamente. ¿Rastreadores? ¿Dónde? Implante subcutáneo, aquí. Señaló un punto detrás de su oreja. Protocolo estándar de la agencia. Dicen que es por nuestra seguridad, pero realmente es para asegurarse de que no huyamos. Puedo quitarlo, dijo Marco, su mente de mecánico ya trabajando en el problema. Tengo herramientas médicas en el taller de mantenimiento. No será elegante, pero puedo sacarlo. Lyra tocó su brazo. Espera. Si lo quitas, sabrán inmediatamente que estoy huyendo. Al menos mientras esté activo, piensan que solo me quedé más tiempo. Nos da algo de tiempo. ¿Tiempo para qué? Para hacer esto correctamente. Lyra tomó su tableta, sus dedos volando sobre la pantalla. Hay una cláusula en mi contrato. Si un cliente quiere extender el servicio indefinidamente, puede comprar mi contrato completo. Es absurdamente caro, pero es legal. Marco miró la cifra que apareció en la pantalla y sintió que el estómago se le hundía. Eso es más de lo que ganaré en 5 años. Lo sé. La voz de Lyra era pequeña, derrotada. Fue una idea estúpida. Deberíamos simplemente correr. No. Marco se levantó, comenzando a caminar de un lado a otro. Tiene que haber otra manera. ¿Qué pasa si conseguimos un préstamo? ¿O encontramos inversores? Mi nave podría valer algo. Marco. Lyra lo detuvo, tomando su rostro entre sus manos. No voy a dejar que te arruines financieramente por mí. Apenas me conoces desde hace un día. 16 horas, corrigió él. Y ya te dije, conozco suficiente. Un golpe en la puerta los congeló a ambos. La voz del administrador Torres resonó desde afuera, delgado, abre. Tenemos que hablar. Marco y Lyra intercambiaron miradas de pánico. Él abrió la puerta lentamente. Torres entró, su expresión ilegible. Servicios de compañía Veloria se comunicó conmigo. Dicen que su acompañante no ha regresado. Su mirada se desplazó a Lyra, luego de vuelta a Marco. ¿Sabes las multas que la estación enfrenta si se descubre que facilitamos una violación de contrato? Ella se queda por voluntad propia, comenzó Marco, pero Torres levantó una mano. No me importa el drama romántico. Suspiró pesadamente. Mira, te he visto trabajar durante 10 meses, Delgado. Eres el mejor técnico que he tenido. Y he visto lo que esta soledad le hace a la gente. Miró a Lyra. Si realmente quieres quedarte, tengo una propuesta. Lyra se adelantó. Escucho. La estación necesita un especialista en comunicaciones. El actual se jubila en 2 meses. El salario es decente, viene con cuarteles privados, y lo más importante, incluye un bono de contratación. Torres deslizó una tableta hacia ella. Suficiente para comprar tu propio contrato, si eso es lo que quieres. Lyra miró los números, sus ojos dorados ampliándose. Esto es, ¿por qué harías esto? Torres se encogió de hombros incómodamente. Porque este lugar necesita más gente que recuerde como ser humano. Oh humanoid lo que sí. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Tienen 4 horas antes de que llegue el próximo transporte. Deciden. Cuando la puerta se cerró, Lyra se volvió hacia Marco, lágrimas corriendo por su rostro nuevamente. ¿Esto es real? Tan real como nosotros, dijo Marco, envolviéndola en sus brazos. ¿Qué dices? ¿Te quedas? Lyra no respondió con palabras. En cambio, lo besó con una intensidad que hablaba de gratitud, alivio y promesa. Cuando se separaron, ella estaba sonriendo a través de sus lágrimas. Me quedo. Me quedo contigo. Un nuevo amanecer. 3 meses después, Marco despertó al sonido de Lyra tarareando en la pequeña cocina de sus cuarteles expandidos. La melodía era de Veloria, algo sobre océanos cantantes y lunas que bailaban. Él se había memorizado cada nota. Buenos días, mecánico mío, llamó ella sin voltear, vertiendo 2 tazas de café del nuevo fabricante que realmente funcionaba. Tu cafetera dice hola. Marco rió, envolviéndola desde atrás y besando su cuello. Dile que diga menos y haga mejor café.
Los últimos 3 meses habían sido una revelación. Lyra había demostrado ser brillante en comunicaciones, manejando el tráfico de la estación con una eficiencia que había impresionado incluso al gruñón de Torres. Habían convertido sus cuarteles combinados en algo que realmente parecía un hogar, plantas del invernadero en las ventanas, el libro de poesía de su madre ahora acompañado por colecciones de literatura veloriense, fotografías de ambos planetas decorando las paredes metálicas. Tenemos correo, anunció Lyra, pasándole su tableta mientras se sentaban para el desayuno. De la Administración Central de Estaciones. Marco sintió un destello de viejo miedo. ¿Problemas? Lee tú mismo. Escaneó el mensaje, sus ojos ampliándose con cada línea. Están ofreciendo transferirnos. A ambos. A la estación Gateway, en el sistema Arcturus. Es una de las estaciones más grandes del sector neutral, dijo Lyra suavemente, observando su reacción. Un centro comercial importante. Necesitan técnicos experimentados y especialistas en comunicaciones multiespecie. Y está a solo 2 saltos de las rutas de exploración, agregó Marco, su voz llena de asombro. Podría finalmente conseguir contratos de mapeo. Volar de nuevo. Podríamos empezar de nuevo, dijo Lyra. En un lugar donde nadie nos conoce como, el mecánico solitario y su acompañante comprada, punto. Marco dejó la tableta, tomando sus manos a través de la mesa. Tú no eres mi acompañante comprada. Eres mi compañera. Mi amor. La persona que convirtió esta estación fría en un hogar. Lyra sonrió, esa sonrisa genuina